Hola, soy la doctora Marielis y hoy vamos a hablar acerca de la transcripción y traducción del ADN. Ahora que ya entendemos la estructura del ADN, es tiempo de entender exactamente cómo esta molécula codifica para un organismo particular. Es decir, cómo es que una sola célula que contiene un conjunto específico de material genético puede resultar en el desarrollo de un pez, un gato o un humano. Este es el proceso colectivo por el cual el código genético es leído por enzimas con el fin de producir todas las proteínas en un organismo. Un cromosoma es una molécula muy grande que consiste en muchos millones de pares de bases. La mayoría de las bases no hacen mucho, pero ciertas porciones del cromosoma son especiales. Son llamadas genes. Estas son partes que codifican para diferentes cosas. En un gen humano hay un promedio cerca de 10 a 50 millones de pares de bases, pero el más largo es de 2,5 millones de pares de bases, y cuando se expresa un gen, una proteína específica es producida. ¿Cómo funciona esto? El primer paso es llamado transcripción. Este es el proceso por el cual las enzimas usan una de las hebras de ADN dentro del gen como un modelo para producir ARN mensajero o ARNM. Para hacer esto, la ARN polimerasa, con ayuda de proteínas llamadas factores de transcripción, se enlaza a una secuencia específica dentro del gen que es llamado promotor y separa las dos hebras. Una de las hebras servirá como modelo o hebra antisentido, lo que significa que será usada para generar el ARN mensajero, y la otra es la hebra no modelo o hebra sentido. La ARN polimerasa no necesita un cebador, simplemente inicia la síntesis de ARN mensajero en el codón inicial y entonces se mueve dirección abajo a lo largo del gen en un proceso llamado elongación, sintetizando ARN mensajero mientras baja, leyendo la hebra antisentido desde el extremo 3' al 5' y generando el ARN mensajero desde el extremo 5', añadiendo nucleótidos de ARN al extremo 3' mientras avanza. Esto es muy similar a la forma en la que la polimerasa de ADN sintetiza ADN mientras se mueve a lo largo de la hebra modelo. La mayor diferencia aquí es que se está sintetizando ARN, que como recordamos será una ribosa en vez de una desoxirribosa y tendrá uracilo en lugar de timina. A diferencia de la replicación, la ARN polimerasa vuelve a cerrar el ADN mientras avanza, manteniendo solo de 10 a 20 bases expuestas a la vez. Una vez que la ARN polimerasa llega al final del gen, ocurre la terminación. La enzima se desacopla del gen y el ADN vuelve a su estado original, pero hemos producido un ARN mensajero. Este lleva consigo información codificada en el gen y después de unas cuantas modificaciones rápidas durante el procesamiento de ARN, dejará el núcleo, donde está todo el material genético o cromatina, y se moverá dentro del citoplasma, donde encontrará un ribosoma. Aquí es donde ocurre la traducción. Durante la traslación, el ARN mensajero actúa como código para una proteína específica. Esto sucede porque cada conjunto de 3 bases de ARN mensajero, que llamamos codones, van a codificar para un anticodón específico, que será llevado por un ARN de transferencia específico o ARNT. El acomodamiento de los nucleótidos en estos codones es llamado marco de lectura, ya que hay 4 bases y cada codón tiene 3 letras, es decir, 4 a la 3 nos da 64 diferentes codones posibles, lo que es más que suficiente para codificar para todos los aminoácidos que necesitamos. Aquí hay una tabla de todos los codones de ARN mensajero y los aminoácidos para los que codifican. Hay que notar que hay cierta redundancia, con múltiples codones resultando en el mismo aminoácido, pero no hay ambigüedad. Cada codón corresponde a un aminoácido particular. Nota también que algunos de estos codones son especiales. AUG es el codón inicial, que inicia la traducción al codificar metionina, y estos 3 son codones de conclusión. Estos son los que terminan la traducción. La traducción ocurrirá dentro del ribosoma. La pequeña subunidad ribosomal se enlaza a un ARNM y a un ARNT iniciador que se adhiere al codón de inicio.
Es entonces que la subunidad grande ribosomal se une para completar el complejo de iniciación de traducción. Entonces, el ARNT que corresponde al codón siguiente, después del codón inicial, entrará al ribosoma. Este llevará consigo un aminoácido que se enlaza covalentemente a la metionina del ARNT iniciador. El primer ARNT se separa y deja el ribosoma, que ha cambiado para dejar espacio para el próximo ARNT. El nuevo aminoácido se une a los primeros dos y este proceso continúa con todo el ARN mensajero. Mientras el ARNT entra y sale del ribosoma en una secuencia dictada por los codones en el ARN mensajero, una cadena de polipéptidos va creciendo. Esto continúa hasta que se llega a un codón de conclusión o un codón de terminación. En este punto, el polipéptido terminado nadará lejos, probablemente entrando a algún organelo celular para plegarse y ser modificado. En este proceso de 2 pasos, el ADN se transcribe en ARN mensajero y entonces este ARN mensajero se traduce en una proteína, obedeciendo simplemente al apareamiento de bases que ocurre en los ácidos nucleicos, y ya que cada gen codifica para una proteína específica y las proteínas hacen la mayoría de lo que tú eres, desde tu tejido muscular y de los órganos hasta todos los receptores y enzimas, así es como el ADN porta el código para un organismo vivo. Y bueno chicos, gracias por ver el video, los invito a que puedan suscribirse al canal, que le den like y que lo compartan con sus compañeros de clase. Chao, chao.